Nos hubiera gustado arrancar esta mesa de periodistas de otro modo, pero bueno, así son las cosas, ¿no? Así es la vida. El recuerdo, para alguien que inspira este espacio de contenidos, lo inspiró antes, lo inspira ahora, es parte de nuestro trabajo y de nuestro corazón desde hace muchísimos años. Para el querido Claudio Díaz, quién sabe dónde andarás, dedicada a esta edición y todas las ediciones de La Señal. Arrancamos así con mucha información. De lo nacional a lo internacional, hoy tenemos un abanico muy completo. ¿Qué tal, Hugo? ¿Cómo estás? Bien, ¿y vos? Bien, muy bien. ¿Qué tal, Néstor? Salfando de una gripe, saliendo de una gripecita. Ajá. Ya está bien. Está bajo control. Le he ganado, este año le he ganado. La gripe A desapareció, ¿no? ¿Te acordás cuando era una especie de terror? No, fue una cosa medio más jodida de lo que uno cree, pero sí, este año vino más leve. ¿Hubo casos de gripe A a nivel numéricamente importante? No, lo que pasa es que hay más inmunidad, porque justamente hubo una epidemia la vez pasada, pero la verdad sea dicha, la ola anterior tuvo su cuota de muertos por gripe. Claro, pero eso nos permitió saber en ese momento que la gripe normal, esa que uno dice... Es un resfrío, claro. Tiene una gripe, produce una cantidad de muertos al año. La gripe mata. La gripe de verdad, especialmente con cepa nueva, que viene robusto, mata. En general le decimos gripe a un resfrío. Sí, o a una gripe controlada, porque viste que... Empieza con dolor de garganta, después sigue... Parece que fuéramos médicos, pero es así, digamos. O sea, hay toda una especie de abanico el resfrío fuerte hasta la gripe fatal. Hay un abanico. Lo que no se controla con vacunas es el enojo de un sector de la población en Londres, ¿no? No, porque parece que ahí hay menos abanico, ahí a los negros los matan, digamos. Qué curioso, recuerdo la imagen del Bobby, con el garrotito y como diciendo qué pacíficos, no llevan armas, ¿se acuerdan? Que era una de las tradiciones más importantes que presentaba Gran Bretaña como nación democrática. ¿Qué pasó con eso? Y que digamos, se actualizó y se transformó en Estados Unidos en principio. La crisis lo llevó a... La crisis, pero también la profundización de que ellos llaman inseguridad ciudadana, debido a las represalias tomadas por irlandeses en el suelo inglés contra la ocupación británica del suelo irlandés. A partir de ahí se empezó a generar un aparato represivo de Estado de Inglaterra que realmente da envidia a más de uno. Hoy en día Londres es una de las ciudades más vigiladas por cámaras, digamos, el modelo de Macri con la vigilancia es Londres. Esto es así, es una ciudad muy admirada por los partidarios de meter el ojo en la vida ajena. Y los sistemas de represión se han actualizado, digamos, se han actualizado en serio. Y además han refluido muchos morochos del viejo imperio, ¿vio? Y hay gente que no termina de gustarle, y esa gente a veces usa uniforme, y bueno, pasan estas cosas. Qué Europa, ¿no? Pensaba que Gran Bretaña estaba de alguna forma al margen, a no formar parte de la Comunidad Económica Europea, de los índices catastróficos que tienen los miembros de la Comunidad Económica Europea. Y no, el déficit fiscal de Gran Bretaña es el 10%. Es muy interesante ver cómo todos los países de la Comunidad Económica Europea que firmaron, en el caso de Inglaterra no, pero firmaron el Tratado de Maastricht, que establecía dos pautas fundamentales. La deuda externa de los países no podía superar al 60% y el déficit fiscal no podía superar al 3%. Bueno, no hay nadie que no tenga una deuda superior al 60%. Alemania y Francia, que son los que mejor andan, tienen el 80%. Y los déficits fiscales andan casi todos bordeando el 10%. Algunos, como Irlanda, esto es casi de ciencia ficción, tiene un déficit fiscal del 32%. Y los irlandeses
prometen bajarlo en pocos años al 3%. Es altamente probable que Irlanda se despobre de irlandeses, porque es imposible bajar del 32 al 3. Es que las políticas recesivas nunca generaron superávit fiscal, pese a la propaganda. Tanta propaganda. Al final me la hicieron comprar, la compraron ellos. ¿No? Hay algo, ¿no? Hay algo por lo cual le sale siempre mal. Qué casualidad. Pero, como decía Chesterton, perdón, si todo siempre sale al revés es porque el demonio está metido. Claro, pero lo notable de esto es que uno pensaba que los países centrales, cuando impulsaban en los países periféricos justamente la aplicación de estas políticas, ellos no se creían eso. Era para la exportación. Es cierto eso. Uno creía que ellos no lo creían. Exacto, pero ahora uno se da cuenta que ellos lo creen efectivamente y están dispuestos a aplicarlo sobre su propio cuerpo. Sí, es una rareza realmente, porque son 200 años de crecimiento en base a la inversión estatal, a la protección del mercado, a la ampliación del mercado interno. Sí, en realidad probablemente lo que ha sucedido, pero esto es que la euforia neomalthusiana, producto de la alegría producida en el mundo occidental y en particular la burguesía occidental por la liquidación de la Unión Soviética, la sensación de que el mundo ahora es nuestro, que se terminó, que no hay que parar más nada, los ha convencido de que realmente aquello que ellos decían que había que hacer era realmente lo que había que hacer. O sea, creo que hay algo de eso, creo que hay una especie de capital financiero. Bueno, a eso me refiero. No se necesita invertir para ganar. ¿Tienen idea de cuánto es la deuda de Japón, por ejemplo? No, pero Japón además, perdón, ahora nos vas a dar el número, pero Japón, ¿cuánto hace que está en recesión? ¿10 años? No tengo el número, tengo el porcentaje del PBI. Es el 225% del PBI. Ahora, vos sabés que... Nos martirizaron con eso a nosotros. Pero vos sabés que... ¿Cuál es el cuando te hablan en el espacio de 330 millones de años luz, vos decís, bueno, qué sé yo, me da que me digan cualquier cosa, ¿qué es 30 millones de años luz? Bueno, si sumás las deudas externas de todos los países, yo digo, ¿quién es la contrapartida? ¿Dónde está la contrapartida de esa deuda? Porque es infinito, es como 30 millones de años luz, la sumatoria de los 14,3 billones de dólares que tiene ya Estados Unidos de deuda externa. No sé cuánto será de Japón, la de los países de la Comunidad Europea, es monstruosa. Lo que me interesaría saber es cómo se conforma del otro lado los tenedores de esa deuda. Eso se llama contabilidad creativa, ¿no? Creo, tiene ese nombre. Y el contraste creativo está en la reunión de los ministros del UNASUR. Creo que fíjate que se buscó, por un lado, potenciar las políticas productivas locales, hilvanarlas y generar fondos de inversión por las dudas, para, si hay desajustes fiscales, tener donde cubrirse. Me parece que es un paso importante. Además lo veo como más cuidadoso de aquella idea original de generar una moneda común. Lo de la moneda común, en cierto modo, tuvimos la suerte de que aprendimos en cabeza propia lo que les pasó a los europeos por tener una moneda común sin política fiscal y sin Estado común. La moneda común es la coronación del Estado, no al revés. Entonces, la verdad es que fue una suerte que les tocara a algunos la varita mágica diciéndoles, no, flaco, miren que así no es. Aún gente que eran fundamentalistas del mercado comunismo mal, digamos. Claro. A mí me parece fantástico eso. Moneda común no. Ahora, si querés que te diga la verdad, mi opinión es que esto que se ha hecho, esta reunión es muy importante, pero temo que haya que acelerar, Temo que haya que acelerar. Que se viene la crisis. Sí, por las cosas que está diciendo Hugo acá. Hay que blindar la región. Me parece que hay que blindar la región con las medidas que haga falta, no solamente de medidas contables, sino medidas de política económica y de política inclusive. O sea, no sé cómo lo ves vos, Hugo, pero el mundo está muy desequilibrado, claro, muy mal. Lo que sucede, Néstor, es que estamos ante un panorama que no tiene precedentes y por lo tanto es un fenómeno nuevo de una especie, en un momento de la globalización, un cataclismo global que realmente, por supuesto, que tal vez la Segunda Guerra fue un antecedente, ¿no? Sí, pero... y un crecimiento de los países del sur. Sí, pero la guerra, vos te podías aislar de la guerra de alguna forma. Del cataclismo económico-financiero es mucho más difícil. Es algo que está imbricado, está dentro de tu propio organismo eso, de tu propia economía está metido eso. Imagínate, eso implicaría indudablemente una caída de las exportaciones de toda América Latina.
¿Cómo juega todo eso? Es un escenario muy ¿China difícil está de prever. en crisis o no? China está temiendo estar en crisis, por lo menos es lo que Porque dicen ahí los él habla de diarios exportaciones. Bueno, ahí tenés un No, claro, mercado. claro. Bueno, la Y una prensa cosa de- para la Argentina es que China siga siendo un buen comprador y otra cosa Claro, es que deje de ser. pero vos pensás de esa cifra notable que tienen China y Japón de bonos del Tesoro norteamericano, si de pronto esos bonos pasan a valer el 30, el 20 o menos de eso de su valor. La política, yo estaba leyendo hace poco Plan algunas Bonex. cosas de la... Sí, más o menos. Un plan más o Bonex menos. para ellos. Estaba leyendo algunas cosas de la prensa china, en inglés, por supuesto, no es que yo sepa chino, lo cual es una macana. Hoy en día alguien tendría que saber chino en la Argentina, y lo digo de veras. Pero y los tipos, bueno, lo que plantean, y acá hacemos dos cosas. Acá estamos yendo lo más rápido que podamos, una economía que se centra en el mercado interno, cosa que lo hacen a su manera. Después tengo algún datito sobre burbujas inmobiliarias muy interesante. No sabemos chinos, pero nos han hecho muchas veces cuentos Sí, chinos, no te ¿no? quepa duda. Y la segunda cuestión es que quieren transformar en activos reales, lo que decía él de la contrapartida, los bonos del tesoro que tienen antes de que desaparezca su valor. O sea, quieren comprar cosas, quieren comprar objetos materiales, cosas, máquinas, fábricas, autos, casas, lo que sea, algo. Sacárselo de Hay que encima. comprar el Estado norteamericano. Algo así, más o menos. Pero Estados Unidos va a seguir existiendo como lo hemos conocido, más allá de que exista ese territorio con una bandera, pero va a seguir siendo una potencia a nivel internacional después de esta crisis. Hay un grado de locura sistémica en el pensamiento de la burguesía norteamericana que me hace dudar sobre esa La perspectiva, sinceramente. Pero ¿Hugo? digo, Yo, en función de la experiencia de los últimos 200 años, el capitalismo ha demostrado siempre algún encuentro de alguna transversal. No, yo de creo que el alguna- futuro, Estados del Unidos, capitalismo está en Él América preguntó por Latina. Estados Yo creo que el Unidos, no futuro del preguntó por capitalismo está acá. Ah, bueno, Ojo, me preguntó por Estados Unidos. Bueno, la verdad que es difícil imaginar el escenario, ¿no? Porque es, por lo menos, ni en nuestra experiencia leída, ni en nuestra experiencia vivida, imaginamos, tenemos estos datos. De alguna forma, y acá está entre nuestros espectadores un reputado periodista deportivo, esto es como si uno le hubiera preguntado a lo largo de todo el año 2010 y 2011 si River iba a descender. Y él hubiera dicho, no, es imposible que River descienda. Y finalmente River descendió. Tal vez hubiera dicho que sí, perdóname que te diga. Vamos a una pausa y nos vamos a pelear dentro de un ratito aquí en la mesa porque tenemos el tema Zaffaroni que viene candente. Pero no todo brilla en el UNASUR, porque también hay países que están bien cerquita, que han venido recomponiendo su dimensión sureña y sin embargo se encuentran en problemas con los jóvenes. El caso de Chile es significativo. Sí, así es. Bueno, lo que pasa es que se ha terminado, creo que este asunto está marcando el fin del post-pinochetismo. O sea, los chilenos en las elecciones tuvieron para elegir dos alternativas post-pinochetistas. A una de ellas, que era la saliente, ya le había pasado tener problema con el estudiantado chileno. Y a la entrante también le tocó tener problemas, porque el problema de la educación, creo, en Chile es uno de los lugares donde se ve de un modo más obscenamente ostentosa la diferencia. la impracticabilidad real de los esquemas neoliberales. Sí, se desguazó, Claro, se tupacamarizó la educación. es una cosa de locos. Algo Entonces, que no está tan lejos de lo que se hizo en la Argentina. Bueno, Pero eso que dice Néstor me parece interesante para tomar, porque desde los sectores de la oposición argentina siempre se hace referencia a Chile Sí. y el grado de armonía que existe entre dos posiciones teóricamente enfrentadas, como puede ser la derecha y la coalición que ha gobernado a Chile. Y en realidad los que lo une a ambos
es no tocar el sistema económico fundamentalmente. Y sí tienen diferencia en factores colaterales a eso que no hay que despreciarlo, pero que de ninguna forma pone en cuestionamiento a lo que se heredó del pinochetismo. Por eso hay ese tipo de armonía, porque no se toca nada de lo que dejó económicamente el pinochetismo. En un cementerio también hay una paz maravillosa. ¿Cómo será la atracción que tiene el UNASUR, que gobiernos como el de Chile y como el de México, que no concuerdan ideológicamente, se acercan porque saben que frente a la debacle del norte de la que estábamos hablando, el de Colombia, Santos tuvo una actitud. Colombia tiene otra actitud semejante. Se dijo, son irresponsables, le dijo Santos al establishment económico norteamericano, ¿no? Irresponsables, vamos, nos quedan pocos minutos y Zaffaroni, Hugo. Yo lo dividiría en dos y de alguna forma es mi misma opinión que he tenido con el tema en su momento de la citación que tenía Moyano de la justicia suiza o el tema Sjökrender, Ebe de Bonafini. Sí. Yo creo que si, como se decía en el caso de Moyano, por ejemplo, la solicitud jurídicamente era muy endeble, lo que uno tenía que ir es a la justicia y contestar esa solicitud. Rebatirla. Y después sí, si efectivamente, como se hizo, los medios hegemónicos hacen toda una campaña con eso, hacemos una manifestación en contra de los que utilizan eso, pero no al revés. No decir yo no voy a la justicia o eso no me interesa y hago la manifestación. En el caso Sjökrender, Ebe de Bonafini, ¿qué duda cabe de la historia, de la trayectoria de las madres y demás? Pero no se puede tirar con la historia de las madres un tema donde hay un manejo de fondos públicos. Entonces, lo que hay que hacer es aclarar ese punto y decir, bueno, acá hay esto, se cometieron tantos errores, asumimos esos errores. Ahora decir, no voy a dar explicaciones porque mi historia me absuelve. La argumentación que se vuelca desde la defensa de Zaffaroni es que está siendo hostigado por las realizaciones que tuvo esta Corte. Pero a mí no me cabe duda que eso es así. Pero cuando a alguien que es miembro de la Suprema Corte de Justicia, que además es posiblemente el juez más emblemático en cuanto a su trayectoria, a la repercusión internacional de su figura, tiene la mala suerte, digamos, que sobre 15 departamentos, 6 que tiene alquilado, en 5 hay una situación que no condice con la jerarquía de un miembro de la Suprema Corte, lo primero que tiene que hacer Zaffaroni es llamar a una conferencia de prensa y decir, estos son los contratos, he pedido justamente por esto que me he enterado la rescisión de los contratos, remuevo al administrador y es todo lo que tengo que decir. Ahora, ahora te dejo, Néstor, ahora, que en función de todo eso me digan, pero con la obra que hizo, con lo que significa que son entre los 4 o 5 penalistas más importantes del mundo, con eso alcanza, pues sabes que tiene cierto aire a lo que se decía, y eso que yo defiendo a Zaffaroni, no es que lo defiendo, digo que los pasos que se deben dar son diferentes a los que se están dando. Es cuando al padre Grassi lo acusaron Claro, pero la obra que hacía era valiosa. Entonces decían, pero se reunía Grondona, Julio Ramos, Daniel Haddad, Portal, y decían, pero ¿cómo el padre Grassi, que da de comer a 6.000 chicos, va a ser al mismo tiempo un violador de menores? Bueno, eso no tiene ni pie ni cabeza. No, pero hay una diferencia, a ver, Zaffaroni, en realidad, no está acusado de ningún delito. El padre Grassi, sí. Esto es lo primero que hay que tener en cuenta. Y es una diferencia no menor. Yo entiendo tu planteo, ¿no? Escuchándote atentamente, pensaba, es un planteo razonable, que si Zaffaroni hubiera querido aventar cualquier tipo de especulación por ahí, hubiera tenido que hacer lo que vos decís. Y yo firmo la solicitada posterior, no previamente. No te estoy cuestionando a vos, digo, quizás tengas razón que hubiera sido el rumbo de acción políticamente más inteligente. Muy bien. Ahora, Zaffaroni, digamos, eligió otro camino. Y ese camino es el camino, me parece a mí, que resalta un aspecto que en el modo en que vos lo planteás queda un poco en el aire. A ver. Que es la vieja frase francesa, vicios privados, virtudes públicas. Es decir, a mí la verdad es que me importa sinceramente la micronésima parte de un bledo si el señor Blaquier
No, pero no es el caso Ollarvide, es el caso Zaffaroni. Dije Blaquier, no dije ni Jardín ni Zaffaroni, dije Blaquier. Si el señor Blaquier no mató jamás a nadie. Lo que sí sé es que por el modo en que el señor Blaquier está insertado en la economía argentina, su empresa, a pesar de que parece una empresa de vanguardia, en realidad es una empresa que tira para atrás al conjunto de la economía, la aplasta bajo un esquema oligopólico, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, esas son las, comillas, virtudes públicas de Blaquier. Frente a esas virtudes públicas, a mí de que me sirve su ausencia de vicios privados, hipotéticamente que no los tenga y que quizás no los tenga. Ahora, ¿cuáles son las virtudes públicas de Zaffaroni y sus quizás eventuales vicios privados que a lo sumo, desde el punto de vista jurídico, se reducen a haber dicho ok a ciertas actividades en sus departamentos y decir, a mí no me interesa, yo quiero cobrar el alquiler? O sea, ¿de qué se lo acusa? ¿De haber hecho la vista gorda? ¿De haber hecho lo que el emperador romano le enseñó a su hijo cuando le puso un impuesto a las letrinas? El hijo le dijo, qué barbaridad que estás haciendo, la gente necesita hacer caca, ¿cómo le hacen un impuesto? A la primera guita que juntó se la hizo leer y le dijo, no tiene olor. Digo, ¿cuál es el tema? Si no interesaría, el mismo Zaffaroni lo hubiera dicho, eso es una cuestión privada mía. No, Zaffaroni dijo, efectivamente, esos departamentos son míos, en esos departamentos me entero ahora, no tuve ninguna denuncia anterior, de que... Se entera ahora, supongamos que no se hubiera enterado ahora, ¿y cambia en algo? Primero porque hay algunas cosas complicadas de las que dijo. Primero la inmobiliaria que dice que contrató no cumplía ni siquiera con los requisitos que debe tener una inmobiliaria. Ese es otro problema, ahí sí, pero eso es otra cosa. La página de la inmobiliaria bajó de internet inmediatamente cuando aparece el escándalo. El origen de la denuncia a su vez, no es su administrador tiene el mismo domicilio donde él vive. Entonces, esto era mucho más sencillo. Si todo eso que dice Zaffaroni se ajusta efectivamente a la verdad, presente los contratos, mande una carta de documento y lo muestra, rescindo todos los contratos porque yo he sido engañado y prescindo de mi administrador porque ha violentado mi buena confianza. Fe. Mi confianza. Y chao, y se acabó, no hay más. Lo que estoy discutiendo es el debate en sí mismo. Ajá. Es decir, Rousseau era un pésimo padre, que metió a sus hijos en un orfanato infernal a fines del siglo XVIII para poder escribir su obra. Ahora, sin Rousseau no hubiera habido Mariano Moreno. Entonces, ¿yo qué querés que te diga? Yo cuando miro a Rousseau, pienso en Mariano Moreno, no en sus pobres hijos, pero los que firman, cuyo destino lamento. Pero disculpame una cosa, pero las solicitadas que aparecieron, el argumento principal de la solicitada, y te utilizo el ejemplo de Rousseau, es que dice, ¿cómo Rousseau, que escribió el contrato social, metió a su hijo en un orfelinato? Eso es mentira. Este es el kit de la cuestión del razonamiento que yo estoy rechazando. Lo que yo estoy planteando es que ese debate carece de sentido, es otra cosa. No debate, justamente, como uno de alguna forma con una serie de hechos está dando pie a que avance la campaña que justamente los grupos hegemónicos efectúan contra varias de las premisas fundamentales del gobierno, tema derechos humanos, tema Suprema Corte, uno tiene que ser muy contundente en las respuestas que da, porque finalmente... se acaba de lanzar una campaña muy fuerte por el rubro 59. Claro. No me digan que no está ligado. Claro. Es decir, más allá de que alguien que no tenga nada que ver alquilar, te comprometes con una imagen pública y das la batalla ahí. Habría que salir a defender a Zaffaroni, pero desde la perspectiva que está planteando a mi entender, no desde la perspectiva de nos blindamos y como somos populares somos buenos automáticamente. No, yo no estoy diciendo eso. Yo lo que estoy diciendo es que ser bueno o ser malo frente a la actividad pública no implica nada. Esto es lo que estoy diciendo. O sea, no me cabe la menor duda, no me cabe la más mínima duda, en serio, lo que voy a decir voy a poner mano en el fuego si hubiera. No me cabe la más mínima duda de que don José Alfredo Martínez de Oz es un excelente padre de familia y un maravilloso abuelo. Yo creo que desde el campo nacional y popular debe decirse que si las empresas privadas son ineficientes, yo no puedo tener una empresa estatal que sea ineficiente como las empresas privadas. Yo estoy de acuerdo con eso. De manera que si... ¿Qué tiene que ver acá? Estoy diciendo de que si esto es tan sencillo de desmantelar, en función de lo que el mismo Zaffaroni dice, entro en función de eso. Él no dijo, como vos decís, a mí no me importa esto. A él sí le importó. Y puso los elementos en juego. La forma como presenta los elementos en juego
me parece que son endebles y no ayudan precisamente a deslindar las responsabilidades. Lo que me parece que muchos de los que quieren a Zaffaroni, como muchos de los que quieren, y me incorporo dentro a Ebe de Bonafini, no la ayudaban cuando Ebe de Bonafini decía: yo no voy a dar explicaciones porque mucha sangre corrió acá. Yo lo que decía es: Ebe de Bonafini, usted tiene que dar explicaciones, porque usted estuvo manejando fondos públicos. Pero yo insisto en que son dos casos bueno, diferentes. En el caso Sinceramente, son cosas diferentes. En el caso de Zaffaroni, los miembros de la Suprema Corte de Justicia tienen un código de ética firmado en Bangalore, en la India, que cubre a todos los miembros de la Suprema Corte, que son diferentes a los meros ciudadanos comunes, porque es precisamente el máximo tribunal de justicia de un país. Y si de algo nos enorgullecemos, y esto es un patrimonio común, cosa poco frecuente en la Argentina, de prácticamente todo el país, de la Suprema Corte. Ahora, que junto con el rubro 59, que ha aparecido eliminando, tratando de suprimir eso, que los medios hegemónicos que atacan a Zaffaroni hacen negocio con eso, y donde una de las miembros de la Corte hace de eso uno de sus caballitos de batalla más importantes, me parece que Zaffaroni se ha defendido como si fuera un mal abogado, siendo él el principal penalista de América Latina. Eso me resulta realmente contradictorio. No es Néstor Gorojowski que se está defendiendo, es el máximo penalista de la Argentina. Además, en realidad, yo no creo que Zaffaroni tenga ni siquiera vicios privados. Es decir, creo que está fuera. Bueno, por eso, pero creo que ese no es el problema es el planteo. Perdón. Claro. No, digo, sí, yo creo que... bueno, digo, si yo mañana mato a un taxista, yo no quiero que se me defienda por buen peronista. No, por supuesto, no te quepa duda. Claro, exactamente. Vamos a ser sinceros. Pero ¿qué hizo Zaffaroni? Pero la pregunta es: ¿qué hizo Zaffaroni? Es decir, yo puedo decir que hizo Jock Lender. Puedo decir, Ebe de Bonafini tiene cierta responsabilidad en haber sido, como mínimo, según sus detractores, mucho peor, una mujer demasiado confiada, muy bien. Digo, lo del padre Gracia está claro que es otra dimensión. Digo la línea de razonamiento de los que lo defendieron. Ahora, yo digo, ¿cuál es el tema con Zaffaroni realmente? ¿Cuál es el tema? A ver, ¿cuál es la peor situación? Que se lo está golpeando por lo mejor. ¿Cuál es la peor situación? Estoy de acuerdo con eso. La peor situación... No, pero yo quiero ponerme... son herramientas para defenderlo y listo. Bueno, es que eso no existe, porque lo que existe acá es discutir si realmente, y vamos a ponernos en la peor de las situaciones, si realmente desmerece el sentido político, jurídico, social, económico y de justicia en sentido lato de la obra y acción del juez Zaffaroni, sobre la cual no me expido yo, el hecho de que, pongámonos en el peor de los casos, haciéndose el tonto, hubiera permitido que algún falso influyente le alquilara algunos departamentos de algunas personas que explotaban mujeres ahí adentro. Y yo no sé si realmente, si pongo en la balanza. A mí no me preocupa tanto ese tema. Si pongo en la balanza. Me preocupa más que a mí ese tema. Por eso estoy hablando de mí, esta es mi opinión. No sé si me... Sí, te Señores, queda el debate, ¿eh? Queda el debate. Gracias, Néstor. Quilombo, ¿no? Gracias, Hugo. Estuvo bueno. Había 10.000 cosas más en carpeta, pero... Se fue el cara. Felizmente fuimos a fondo en algunos de los temas planteados. Gracias por acompañarnos en Mesa de Periodistas.